Mi esposa me traicionó con su primo, y me culpó para salvarse. No puedo decir que la noche en que conocí a Lía haya sido extraordinaria por el lugar, un bar de luz tibia y música suave en un vecindario que se vacía temprano entre semana. Fue extraordinaria por el modo exacto en que mi vida decidió doblar una esquina sin mirar. Habíamos salido a tomarnos una copa con Mauro, mi amigo de esos que me recuerdan de dónde vengo cuando el trabajo se vuelve un túnel sin ventanas. Yo llevaba semanas metido en turnos rotativos, proyectos que no se entienden si uno no ha estado despierto a las 3 de la mañana calibrando un sistema que no quiere obedecer. Y ahí estaba ella, apoyada en la barra, sosteniendo un vaso con ambas manos como quien protege un secreto, riéndose con esa risa que no es carcajada ni susurro, un brillo claro y corto que te pone en alerta. Mauro me dio un codazo. Esa es de las tuyas, dijo, y era una frase tonta, pero me atravesó porque yo, desde que me hice ciudadano y logré un trabajo estable, siempre había soñado con lo mismo, casarme con una mujer latina, alguien que entendiera los códigos invisibles del deber que me enseñaron en casa, alguien que se persignara antes de subir a un avión y que supiera que ahorrar no es una manía sino una forma de cariño. Me acerqué con el miedo adolescente que uno cree haber dejado en la preparatoria y lo descubrí intacto. ¿Te puedo invitar otra de esas? Señalé su bebida. Solo si te sientas, respondió, y sonrió con un hoyuelo traicionero. En la mesa, la conversación no se empujó, fluyó sola, de dónde venimos, la nostalgia de un acento, las horas en transporte cuando trabajas en algo que aún no sabes si será para siempre, la familia que pregunta cuándo vas a sentar cabeza. No hubo cliché de promesas ni sobreactuaciones, hubo una complicidad serena, casi como si hubiéramos llegado tarde a una cita que tenía años escrita. Nada de intimidad esa noche, a cambio, una intimidad distinta, la de sentir que alguien te ve sin prisa. Caminamos al estacionamiento con ese silencio cómodo que hace parecer que ya has vivido con esa persona. Nos vemos, dijo. Nos vemos, repetí, y con esa duplicación, sin apretón de manos ni abrazo, quedé comprometido con un futuro del que todavía no sabía los términos. Lo demás fue un borrón, mensajes que amanecían antes que el café, citas que se convertían en domingos, un me gustas que mutó en quédate, y luego, casi como una consecuencia lógica, el anillo. Yo siempre había sido deliberado, pero con Lía la deliberación se volvió impaciencia dulce. Había otra cosa, su estatus. Ella estaba indocumentada. No andaba pidiendo nada, trabajaba por horas en casas, limpiando, cuidando niños, cuidando ancianos, lo que fuera. Alguien siempre suelta la advertencia con tono de sabelotodo, ten cuidado, hay historias. Yo escuché todas, asentí con gravedad y aún así supe que eso no me detenía. Mi fe en la gente, o en mi propia lectura de la gente, me decía que había encontrado a alguien noble, trabajadora, atenta al detalle de doblarte la camisa de la forma en que te gusta sin que se lo pidas. Cuando le propuse matrimonio, lloró y me dijo gracias como si yo hubiera resuelto algo más grande que un trámite. Yo también lloré, no lo cuento mucho porque aprendí que a los hombres se nos pide narrar con el puño y no con los ojos. La convivencia fue otro libro. Pasamos de vernos arreglados a vernos desordenados, de planear cenas a pelearnos por el detergente. Nada grave. Yo me hundí en mi trabajo demandante, esa palabra, demandante, me hacía sentir que estaba cumpliendo, y ella, que no tenía un empleo fijo, pasaba horas con el teléfono. A veces levantaba la vista y se reía hacia la pantalla como si la pantalla le devolviera una caricia. ¿Quién? Preguntaba yo con desinterés impostado. Mi prima, mi mamá, un mem, decía. Al principio me parecía tierno, esa conexión con su gente, esa fidelidad al origen. Luego empecé a notar la frecuencia con un golpe sordo, como el tic del refrigerador en la noche. Pero entonces ocurría algo, ella se acercaba, me besaba la frente y me enseñaba un video bobo de un gato que baila, y yo soltaba el pensamiento como se suelta un globo hacia el techo. Matías, me dijo una tarde, te tengo que pedir un favor. Lo dijo con una mirada que te ablanda. Lía sabía usar la ternura como quien usa una llave para abrir la puerta sin ruido. ¿Cuál? Respondí, aún sin estar consciente de que ya había dicho que sí. Me habló de un primo, Eder, nombre que yo había escuchado un par de veces. Había llegado por el monte, dijo, hacía días, sin dónde dormir. Está casi en la calle, añadió, y la palabra casi me perforó. Le pregunté si había intentado con amigos, iglesias, refugios. Sí, dijo, pero es por poco tiempo, te lo prometo. Y yo, que me crecí con la idea de que uno no cierra la puerta a la familia, le dije que sí. Gracias, me abrazó con una gratitud que olía a jabón barato y a promesa. Por poco tiempo, repetí. Eder llegó con una mochila flaca y una gorra planchada con demasiada dignidad.
Tenía esa forma de hablar de quien cree que el acento es una prueba y la supera con palabras cortas. Ayudaba con cosas de la casa, sacar la basura, cargar cajas del garaje, lavarle el carro a Lía en el driveway cuando el sol bajaba. No trabajaba de forma estable, o al menos eso nos decía. Estoy viendo, repetía, y yo veía cada día que la cuenta del supermercado la pagaba yo, que el tanque de gasolina lo llenaba yo, que los fines de semana compraba yo la carne para la parrilla en la que él se lucía como si los cortes los hubiera pagado su bolsillo. Es temporal, me repetía a mí mismo, es un ser humano. Lo incómodo llegó como llega una piedra al zapato, sin que la puedas ubicar, pero dañándote la caminata. Había miradas entre ellos, guiños que yo no sabía si eran de parentesco o de complicidad. Si se reían y yo entraba, la risa se cerraba como una ventana. Una noche, en la mesa, lo dije, Eder debería buscar un cuarto. Lo dije como quien pide que se baje el volumen de la TV y Lía se tensó. Tú siempre con lo mismo, me disparó. Eder bajó la mirada, teatral. No es con usted, le dije, es con nosotros, con la dinámica. Esa palabra, dinámica, siempre suena como una excusa. Está haciendo el intento, dijo Lía. ¿Dónde? Pregunté, y ahí empezó una discusión que se repartió en varias noches, porque los verdaderos desacuerdos no terminan con un portazo sino con un bostezo. Yo volví al trabajo, Lía volvió al teléfono. Eder siguió colando su presencia con modales de invitado permanente. Hasta que Lía salió embarazada. La noticia me volvió generoso, me volvió blando, me volvió hacia el futuro. Vamos a ser 3, dije en voz alta, y lo repetí en el espejo como si practicarlo me asegurara el destino. Lloramos los dos. Hicimos listas de nombres. Compré una cuna antes de tiempo porque quería estar listo. Con el embarazo, dejé el tema de Eder en un cajón. La palabra familia me ordenó las prioridades con la eficacia de un sargento. Yo trabajaba más y, cuando estaba en casa, trataba de que Lía no cargara nada pesado, le hablaba a su vientre tonterías suaves. Papá está aquí, decía, y esa frase me hacía sentir que había completado un ciclo que mis padres soñaron por mí. El día que todo se rompió, yo me había levantado con un dolor punzante detrás del ojo izquierdo. En el trabajo me dieron la mitad del día libre. Vete, recuéstate, dijo mi supervisor. Regresa mañana con otro humor. Manejar de vuelta se sintió como regresar a una casa que ya no quería escuchar, aunque yo todavía no lo sabía. Las cortinas estaban entreabiertas, una luz achatada caía sobre el sofá. Llamé, Lía. Nadie respondió. La habitación olía a un perfume que yo conocía y a algo más, una transpiración reciente, una urgencia que no me pertenecía. Caminé hacia el pasillo con el corazón yendo más rápido que mis pies. A mitad de camino dudé. Pensé en irme, en mandar un mensaje y excusarme, en ser adulto de la manera cobarde. Abrí la puerta de nuestra habitación y la imagen se quedó a vivir conmigo. Estaban desnudos. No estaban abrazados, estaban en esa pausa apenas respirada que hay entre el acto y la culpa. Eder me miró con la mirada de un animal que entiende que la trampa se cerró, Lía con la mirada de alguien que ha perdido de golpe el idioma. ¿Qué carajo? Dije, y la frase se me rompió en la boca. No recuerdo haber pensado, solo moverse. Lo agarré a Eder del brazo y lo estrellé contra la pared con una fuerza que no supe que tenía ni que quería. Aquí no, gritó Lía, y ese aquí me cortó porque en mi propia casa me pedían cuidado por la dignidad del escenario. Eder intentó zafarse, me empujó, me pegó un puñetazo mal dado en el hombro. Yo vi rojo, no como metáfora, vi rojo como un filtro que bajó. Le di en la ceja, le di en la boca, le dije cosas que no quiero recordar porque me recuerdan a alguien que nunca quise ser. Basta, Matías, chilló Lía, y en un segundo estaba en medio, yo con el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido una milla con botas. Te vas de mi casa, le escupí a Eder, te vas ahora mismo o te saco por la ventana. Lía agarró el teléfono, mis manos aún temblaban. No llames, le pedí, no hagas esto más grande. Ya es grande, dijo con una frialdad que no reconocí, y marcó 911. En el tiempo circular de los minutos malos, la sirena tardó toda la vida y llegó demasiado rápido. Yo todavía intentaba respirar normal cuando aparecieron 2 policías en la puerta, una mujer y un hombre, las manos en la posición aprendida de quien puede necesitar usarlas. ¿Qué pasó aquí?, dijo la mujer. Lía, con una sábana enredada en el cuerpo, respondió primero, mi esposo lo golpeó, señaló a Eder, temí por mi seguridad. Yo dije ellos estaban, no me importa, me cortó la oficial, ahora lo que importa es que hay una agresión. Quise explicar con sintaxis de honor, con la traición como contexto, con el en mi casa como atenuante. Me llevaron a un lado, me pidieron identificación.
Cuando uno es ciudadano cree que el plástico azul lo protege de todo. No te protege de verte en un espejo que te devuelve un hombre sudoroso, jadeando, con sangre en el nudillo. Me esposaron, suave pero sin negociación. Tiene derecho a permanecer en silencio, escuché no como en las series, sino como si me estuvieran apagando una luz. En el asiento trasero, con el canto frío de las esposas ardiéndome en la piel, pensé en la promesa de la primera noche, en la cuna armada antes de tiempo, en los domingos de sábanas limpias. Pensé en mi madre, en su no te dejes, pero no te pierdas. Pensé en si mi bebé me iba a ver como el hombre que protegió un hogar o como el hombre que no supo hablar antes de golpear. Y aún así, debajo del remolino, había una certeza silenciosa: esto no empezó aquí, en este cuarto, en esta tarde. Esto venía de antes, de cada risa hacia el teléfono, de cada es mi primo, de cada es temporal, de cada vez que yo me dije no pasa nada, como si las cosas no pasaran hasta que uno las mira. Me procesaron con la rutina automática de las faltas de violencia doméstica, aunque yo nunca golpeé a Lía, y eso lo repetí hasta que me quedé sin saliva. Firmas, preguntas con casillas, un agente amable que me dijo coopera y estarás fuera pronto, y un frío que no era del aire acondicionado sino de adentro. Me dejaron hacer una llamada. Marqué a quien siempre marca cuando no sabe a dónde: Ariadne, amiga de años, esa voz que te sostiene cuando tú mismo te sueltas. Respira, me dijo al escucharme, voy a buscar información, lo arreglaremos. Quise llorar y me contuve por orgullo inútil. Ella no preguntó qué hiciste, ni qué hizo ella. Me dijo te voy a sacar. Pasé la noche viendo un punto en el techo, con el corazón pegado al plástico fino del colchón. La vergüenza es un animal silencioso que se te sube al pecho sin que lo invites. Repetí no soy esto en voz tan baja que parecía un rezo. En mi mente, Lía estaba recogiendo cosas, Eder estaba limpiándose la sangre del labio frente a mi espejo, el niño, mi niño, dormía como duermen los hijos de la ilusión, con la promesa de 2 manos sobre una cuna. Cuando me dejaron salir bajo fianza al día siguiente, el sol tenía la luz de un jueves que parece lunes. Ariadne me esperaba afuera, apoyada en su carro, con la mirada de quien ya hizo preguntas por ti. Vámonos, dijo, y yo asentí sin saber a dónde, porque ya no tenía claro qué significaba casa. No crucé el umbral de mi puerta ese día. Me quedé con Ariadne unas horas en una cafetería que olía a pan con mantequilla, y mientras ella hablaba con calma, mi cabeza se ancló en una sola idea: esto no fue un tropiezo de un día. Esto fue un puente construido ladrillo a ladrillo cuando yo no miraba. Por primera vez, empecé a trazar, con pulso torpe, la línea que une todas las señales que quise negar. Actualización 1. Cuando me soltaron esa mañana y sentí el aire sin el olor metálico del encierro, me di cuenta de que algo en mí se había quebrado sin posibilidad de arreglo. No hablo solo del matrimonio, hablo de la fe ciega que yo tenía en mis juicios, en mi capacidad para leer a la gente, en mi noción de lo que era justo o injusto. Lía me había mentido, sí, pero lo que me dolía más era haber sido yo mismo quien se empujó hacia el abismo con los ojos cerrados. Ariadne me llevó a su apartamento. Vivía sola, un pequeño lugar ordenado con olor a café y a libros. Te puedes quedar aquí por ahora, dijo con esa voz práctica que me obligaba a respirar. No quiero ser una carga, murmuré. Matías, ahora no es momento para hacerte el fuerte, contestó, y me puso una taza frente. Pasaron días sin que yo durmiera de corrido. El teléfono sonaba a veces y no contestaba. Hasta que lo hice. Era Lía. Necesitamos hablar, dijo, sin rodeos. Después de lo que hiciste no tienes derecho ni a llamarme, respondí, y sin embargo no colgué. Su voz temblaba, no por culpa, sino por rabia. Tú me golpeaste, insistió. Golpeé al tipo que estaba en mi cama, en mi casa, con mi esposa, contesté, cada más pesada que la otra. No tenías derecho. ¿Qué querías? Matarlo. Y ahí entendí que no íbamos a tener una conversación humana, sino una pelea más sobre la narrativa: quién fue la víctima, quién el monstruo. Colgué y lancé el teléfono contra el sillón. Ariadne estaba al lado y me miró sin hablar. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó después de un rato. No lo sé. Supongo que buscar un abogado. El cargo es de violencia doméstica, aunque ella ni siquiera fue la golpeada. ¿Y el bebé? Esa pregunta me perforó. No lo sé, Ari. No sé nada y tampoco quiero pensar. Los días se hicieron mecánicos. Fui al trabajo, escuché los murmullos que corren cuando la gente sabe algo que tú no les contaste. Evité las miradas de los supervisores, firmé documentos, respondí correos. De noche, volví al silencio del sofá de Ariadne, quien nunca me presionó por detalles.
Ella cocinaba, yo lavaba los platos. A veces me hablaba de su hermano en Miami, de sus plantas, de cosas cotidianas, y sin darse cuenta me estaba enseñando a respirar otra vez. Mientras tanto, mi abogado público me explicó la situación. La declaración de tu esposa pesa más porque hubo lesiones visibles en el otro hombre. Pero con el reporte médico y el contexto, podemos pelear una reducción. Lo importante es que no intentes comunicarte con ellos. Asentí, pero ya lo había hecho. Cada vez que escuchaba el tono de llamada, una parte de mí quería que Lia atendiera solo para decir no era necesario destruirme de esta forma. Nunca lo hizo. Una tarde, Ariadne llegó del trabajo y me encontró viendo las fotos de la boda. ¿Por qué te haces esto?, preguntó. No supe responder. Ella se sentó a mi lado y dijo, con una firmeza que no había escuchado antes, esa mujer no solo te traicionó, Matías. Te usó. Y tú estás aquí castigándote como si hubieras sido el único culpable. Pero la amaba, dije. Lo sé. Y eso no se borra, pero tampoco te tiene que matar. Fue ella quien me ayudó a pensar con claridad, denunciar. No solo por venganza, sino por dignidad. Me contactó con un abogado migratorio, quien me explicó que podía presentar una queja formal por violación de las condiciones de visa si el supuesto primo era indocumentado. Puede sonar feo, pero ese hombre entró al país ilegalmente y ahora tiene antecedentes por agresión, me dijo. Yo no lo pensé mucho. Fui a la oficina de inmigración y relaté todo con el tono más neutro posible. Días después, me llamaron para confirmar que Eder tenía una orden de deportación pendiente. No sentí alegría, sentí una paz amarga, como cuando terminas un trabajo que no querías hacer pero debía hacerse. El proceso de divorcio fue inevitable. Me llegó el sobre a las 3 semanas. Petición de disolución del vínculo matrimonial. Frío. Legal. Yo la había mantenido económicamente, le había ofrecido estabilidad, papeles, y ella me pagaba con ese documento. Firmé sin leer más de la mitad. Cuando fui a entregar el formulario, la secretaria del juzgado me dijo, lo siento, señor. No supe si lo decía por cortesía o porque su mirada entendía más de lo que las palabras permiten. Y en mi cabeza, como un susurro, estaba la duda de qué pasaría con mi hijo. Con el tiempo que había tenido para pensar en todo lo que estaba pasando, la duda cada vez más se filtraba en mi cabeza, con la posibilidad de que el bebé no fuera mío, pero lo apartaba, porque dentro de todo podía ser lo único bonito de todo esto. Con el tiempo, la historia se fue regando. Algunos amigos en común me escribieron mensajes de sorpresa, otros de silencio disfrazado. Lia, según supe, se mudó con una amiga y siguió el embarazo. Nunca contesté sus mensajes hasta que uno me llegó distinto. Necesito verte, es importante. Fui, contra todo instinto. La encontré en una cafetería. Estaba más delgada, con la barriga pronunciada. Por un momento quise creer que ahí, en ese cuerpo, estaba mi hijo. ¿Qué quieres, Lia?, le pregunté. Solo quiero aclarar algo. ¿Algo? Sí. No quiero que andes diciendo cosas. ¿Qué cosas? Que he estado en una relación con Eder antes de casarnos. La miré. ¿Antes? Sí. Lo conocí antes que a ti. ¿Y eso qué cambia? Cambia todo, dijo, porque tú siempre creíste que fue algo que pasó estando contigo, pero no. Él siempre estuvo ahí. Me quedé helado. ¿Qué estás diciendo? Que él es el padre del bebé. No lo gritó, lo soltó con la calma de quien deja caer una piedra en el agua y observa el efecto. Sentí que el aire se me salía del cuerpo. ¿Me lo dices ahora? Quería que lo supieras antes de que naciera. Y me dejaste creer que era mío. Él genuinamente necesitaba ayuda, y el embarazo fue algo que no esperamos. ¿Qué futuro podríamos darle? Mi hijo necesitaba un padre responsable, pero ahora con todo lo que pasó, realmente lo siento. El silencio que siguió fue un animal vivo entre nosotros. Te usé, dijo por fin, pero también te quise, fue muy difícil para mí hacerte esto. No sé si eso importa. Importa para ti, tal vez. Para mí solo queda el vacío. Me levanté. No vuelvas a buscarme. Salí con la sensación de que todo lo que había sido mi vida durante el último año se disolvía como vapor. Esa noche, en casa de Ariadne, me senté frente al balcón y no hablé por horas. Ella no preguntó, solo me dejó un té y me dijo, ya está, Matías. Ya lo sabes todo. Ahora es tu turno de reconstruir. Y así empezó mi verdadera venganza, no gritando, ni buscando más pelea, sino devolviéndole a mi vida el orden que ella había destrozado. Actualización 2.
Después de la cafetería empecé a hurgar. No por rabia ciega, sino porque necesitaba mapas, necesitaba explicaciones, señales, fechas, conversaciones que me permitieran entender la cartografía del engaño. Empecé por lo obvio, los mensajes, y fue como destapar una olla que había hervido a fuego lento sin que yo lo oliera. Entre risas guardadas, capturas de pantalla con corazones y horarios que coincidían con las noches en que ella me decía voy a ver a una amiga, apareció un patrón, llamadas a horas quietas, mensajes que se borraban, nombres que se repetían. Me senté frente a esas capturas hasta que la madrugada me hizo compañía. No era que todo empezara esa tarde, era que todo había sido construido con paciencia, como quien teje una manta por debajo de la mesa. Había cenas fingidas, favores en efectivo que yo pagué, llamadas que ella decía eran de trabajo y que eran en realidad confesiones amorosas. Entendí, por fin, que el adulterio no fue una explosión sino una costura, primero pequeñas cenizas, mentiras piadosas sobre donde estuvo, luego brasas, pequeñas ausencias con excusas, y finalmente el incendio. Mientras organizaba esos archivos, volví a mirar la historia económica de la casa. Habían gastos que yo había cubierto y que ella justificaba como cosas para la casa o emergencias de la familia. Un día, sin querer, abrí una app del banco desde la que hicimos pagos conjuntos y vi transferencias directas a cuentas que tenían el nombre de Eder como referencia. No eran cantidades monstruosas, pero eran regulares, como pagos por algo más que una simple ayuda temporal. Respiré y me sentí mareado. Fui a hablar con mi abogado. ¿Puedo usar esto? Sí, dijo con la calma de quien ha visto muchas verdades hacer ruido. Si lo documentas, puedes tener una causa para presentar no solo en lo civil sino en lo penal. Fraude, apropiación, uso indebido de fondos. No lo hice con la hazaña de alguien que busca ver caer al otro, lo hice como quien arregla cuentas para no tener más cuentas pendientes con la vergüenza. Había otra cosa, el niño. Mientras la noticia de la paternidad de Eder me golpeaba como un oleaje, algo en mi comportamiento empezó a dividirse. Por un lado, una rabia caliente que me gritaba que lo odiara todo, por el otro, una ternura absurda que seguía viendo al bebé como mío por costumbre de semanas de listas, por la costumbre de haber comprado una cuna. Durante las visitas que pude tener por orden del juzgado, visitas supervisadas en la que yo cruzaba la puerta con una sensación de incrédulo, miraba la panza de Lía como el lugar donde todavía podía tocar una promesa. Le llevaba vitaminas, ropa para bebé que nunca llegué a abrir en casa, y mientras lo hacía me decía a mí mismo que ese niño merecía otra cosa que el caos en el que había nacido. Fue esa compasión la que me volvió humano en medio del espectáculo. La cuidé en documentos, la llamé para saber cómo iba la ecografía, pregunté por el crecimiento del latido. Era absurdo y noble, a veces al mismo tiempo. Un día, sin embargo, después de haber denunciado a Eder, y ver cómo las ruedas del sistema empezaban a moverse en contra de él hasta llegar a la orden de deportación que, finalmente, se ejecutó, decidí que ya no podría permitir que la historia se me pegara como si fuera el único responsable. Presenté una denuncia por uso indebido de mi información financiera y por fraude en mi nombre. Tenía pruebas, las transferencias, los mensajes, los testimonios de vecinos que habían visto a Eder entrando y saliendo con bolsas que yo pagaba. Fue un proceso frío y burocrático que duró semanas, con entrevistas y documentos y, al final, la satisfacción seca de ver cómo alguien que se aprovechó de mi confianza perdía su casa, mi casa, no por venganza personal, sino por justicia por la vía de quien administra consecuencias. Cuando Eder fue detenido y llevado a un centro de detención migratoria, sentí un peso extraño. No era alegría, era el límite de lo que podía tolerar y que, finalmente, alguien había respetado. Lo vi en la prensa local, en una nota pequeña que mi abogado me mandó por mensaje, orden de deportación en proceso. Cerré el teléfono y respiré largamente. Fue en ese paréntesis de tiempo, entre la denuncia y la deportación, cuando la relación con Lía alcanzó su punto más febril. Ella me llamó una noche y me rogó, no lo denuncies, Matías. Él me ayudó. Él es el padre. Yo le respondí con una voz extraña, mitad hielo mitad fango, lo denuncié. Silencio. ¿Por qué? Porque usó nuestro hogar para algo que no le correspondía al igual que tú, porque tienes que asumir tus actos. Tú no entiendes, me dijo ella, él me prometió cosas, me dijo que me ayudaría a arreglarlo todo. Y eso justifica todo. No, pero, no hay peros. Le colgué. La culpa me mordía, podía haber manejado la situación diferente, pero también me recordé que nadie me pidió permiso para involucrarme. La semana en que Eder fue sacado en una camioneta con cristales polarizados y escoltado hasta un avión, yo estuve en la fila renovando mi licencia. Parecía una rutina boba,
pero renovar ese plástico me recordó que mi identidad como ciudadano no me exime de las heridas. Al salir, mi teléfono vibró con un mensaje corto, una foto de la barriga de Lía. Debajo, un texto: este es nuestro hijo. Y algo se rompió de nuevo. No por la foto, sino porque la frase llevaba en sí una arrogancia, nuestro, sin aclarar el quién. Un día, finalmente, la confronté. No fue la discusión que algunos esperan con gritos y golpes, fue una escena con cuchillos de palabras. La encontré en el pasillo de su edificio, frente a la puerta que la había visto salir, y dije en voz alta: ¿cuánto tiempo lleva esto? Ella me miró sin sorpresa. ¿A qué te refieres? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? ¿Con Eder? Sí. Antes de ti. Su respuesta fue una daga que se clavó con precisión. Lo conocí en el trabajo de una amiga. Hicimos amistad. No fue algo planeado. ¿Amistad? Pregunté, no lo llamaría amistad ahora. Fue ahí, en ese silencio entre KMS de mentiras, cuando ella me soltó una frase que me aplastó: lo hice por necesidad. Fue un argumento que pretende justificar. ¿Y yo? Yo no fui una necesidad también. Le dije: siempre dijiste que quisieras a alguien con una cultura similar a la tuya. Lo sé, dijo, pero tú me ofreciste otra cosa: papeles, regalos, seguridad. No puedo fingir que no me tentó. ¿Y el bebé? Pregunté con voz rota. Él es suyo, respondió, como si con eso cerrara cualquier puerta. No pude más. En vez de golpearla, esta vez me limité a vomitar palabras que habían estado fraguadas en la rabia y en el abandono. Me usaste, me mentiste, me inventaste un futuro para que me sostuvieras mientras tú vivías otro, descarada. La respuesta de Lía fue inesperada y brutal. No me atacó con la misma violencia física, sino con un desprecio que conocía mejor que cualquier golpe. Me escupió en la cara. No fue un gesto caprichoso, fue un lanzamiento de odio concentrado, una forma de decir: este es tu lugar ahora. Sentí el líquido caliente en mi mejilla y por un instante el mundo giró como un trompo. La gente que caminaba por la calle nos miró. Yo me limpié con la mano y no dije nada. No necesitaba más pruebas. Aquella gota simbolizaba todo: la humillación, la traición y la negación de cualquier piedad que yo hubiera sentido por ella. Fue en ese momento que decidí que la venganza no debía ser solo legal, sino también simbólica. Yo iba a cortar de raíz la narrativa que ella había tejido. Revisé junto a mi abogado la demanda de divorcio con más cuidado que la primera vez. Esta vez pedía no solo la disolución del vínculo, sino la restitución por daños morales y la petición de custodia para no convertir la vida del niño en un campo de batalla. Añadí la denuncia por uso de mi información y empecé los trámites para solicitar órdenes que limitaran su contacto conmigo y facilitaran mi participación en la vida del niño si en algún momento la filiación resultaba ser mía, aunque ya sabía que no lo era. No lo hice para causarle daño irreparable, sino para no volver a ser objeto de su cinismo. No quería que nadie pudiera usar mi nombre ni mi esfuerzo otra vez. Ariadne me acompañó en cada paso. Fue mi testigo en audiencias, la que me llevó a las citas con el médico cuando decidí hacerme pruebas de ETS y luego al ver un terapeuta, la que me explicó, sin drama, que el amor se puede perder y que eso no significa que el mundo se acabe. Con ella, poco a poco, reconstruí la forma de dormir tranquilo, primero un par de horas, luego una noche completa, hasta que el sueño se hizo menos esquivo. Eder fue deportado. No celebré en la calle con carteles ni brindis. Sentí la misma melancolía que se siente cuando se termina una temporada de la que fuiste protagonista y no la escribiste. Lía siguió su vida. El niño nació con el cabello oscuro y los ojos inquietos, y cuando lo vi por primera vez en una visita breve, porque yo lo permití, porque en algún rincón de mi mente todavía había una compasión por la inocencia, supe que mi venganza, por más completa que fuera en papeles, no devolvería lo que había perdido: mi seguridad, mis sueños, el anhelo por lo que ya no sería y una parte de mí con ello. Actualización 3. El tiempo tiene una forma peculiar de curar sin borrar. A veces lo hace tan despacio que uno ni se entera, solo un día despiertas y notas que la herida dejó de sangrar, aunque todavía duela al tocarla. Pasaron meses desde aquella última confrontación con Lía, y mientras ella seguía apareciendo en mi vida solo como un eco, yo intentaba reconstruir algo parecido a una rutina. Volví a correr por las mañanas, retomé mis turnos normales, dejé de revisar compulsivamente las redes y, sobre todo, dejé de buscar explicaciones en el pasado. Ariadne seguía ahí, callada en lo justo, presente sin invadir. A veces cenábamos en silencio, otras veces terminábamos riéndonos de cualquier tontería. Había noches en que me preguntaba si eso,
su compañía serena, su risa sin dramatismo, era el amor en una versión más madura, o simplemente la amistad en su forma más pura. Un día, sin embargo, la historia volvió a tocar mi puerta. Literalmente. Era un viernes por la tarde, el sol se filtraba por la ventana del apartamento de Ariadne, y yo recién había salido de la ducha cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Lía. Más delgada, ojerosa, con el cabello recogido de cualquier manera y los brazos vacíos. No traía al niño. Necesito hablar contigo, dijo. La miré con una mezcla de sorpresa y rechazo. No hay nada que hablar. Por favor. Tenía esa voz quebrada que, si no la conoces, te ablanda. Pero yo la conocía. 5 minutos, accedí, solo para evitar que los vecinos siguieran mirando. Entró y se quedó parada en medio de la sala, mirando alrededor como si buscara rastros de su vida anterior. Me quedé sola, dijo finalmente. Eder está en Honduras, no me contesta, y mis papeles, todo quedó en el aire. No tengo trabajo estable. El niño, se detuvo, bajó la cabeza. Necesita ayuda. Me crucé de brazos. ¿Ayuda? ¿De mí? Sí, dijo, yo sé que no tengo derecho, pero no tengo a nadie más. No supe si reír o gritar. La miré fijamente. Lía, cuando tú destruiste mi casa, no solo perdiste un marido, perdiste al único hombre dispuesto a darte todo sin pedir nada. No me busques ahora que el mundo te cerró las puertas. Lo sé, murmuró. No vine a pedirte dinero. Solo quería que supieras que me equivoqué. Su voz tembló, y por un instante sentí esa punzada tonta de compasión que aún no había muerto del todo en mí. Yo también me equivoqué, respondí, al pensar que podía salvar a alguien que no quería salvarse. Ella asintió despacio, dio un paso atrás y, antes de irse, me miró con los ojos húmedos. El niño pregunta por ti, dijo. Dice que su papá está en una foto, pero no lo conoce. Esa noche no dormí. No por nostalgia ni por culpa, sino porque sus palabras me habían abierto una puerta nueva, la del perdón, pero no el que ella merecía, sino el que yo necesitaba para poder seguir caminando sin arrastrar su sombra. Al día siguiente fui al parque donde solía correr y me quedé mirando a las familias, los niños corriendo con las rodillas sucias, los padres tomando café y mirando de lejos. Pensé en ese niño que llevaba mi apellido por error administrativo, y aún así, era inocente de todo. Llamé a Ariadne. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada malo, le dije, solo quiero hablar. Nos encontramos en el café de siempre. Le conté lo ocurrido. Me escuchó en silencio. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó. Nada. No puedo salvarla, pero tampoco quiero seguir odiándola. Eso es bueno, dijo, porque el odio no castiga a quien lo merece, te castiga a ti. Luego me miró con esa expresión que siempre me desarma. Y tú ya has pagado suficiente. Pasaron semanas. Un domingo, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una carta. Reconocí su letra al instante. Decía: Matías, no busco tu perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que el niño está bien. A veces te ve en una foto y dice que su papá está lejos trabajando. No tengo el valor de decirle toda la verdad, pero quizás algún día entienda que existió un hombre que lo habría amado sin importar la sangre. Gracias por todo lo que hiciste, aunque nunca te lo supe agradecer. Lía. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la tiré. No por apego, sino porque simbolizaba algo que necesitaba recordar, que el amor, incluso el más sucio y doloroso, te enseña quién eres cuando todo se derrumba. La vida siguió, como sigue todo. Meses después, Ariadne y yo empezamos a salir oficialmente. No fue una historia de fuegos artificiales, sino una de reconstrucción paciente. Me ayudó a entender que el amor no siempre llega con promesas, a veces llega con silencio, con una taza de café y con una lealtad que no necesita ser probada. Un día me acompañó al juzgado para firmar la última audiencia del divorcio. El juez revisó los documentos, levantó la vista y dijo: caso cerrado. 3 palabras, secas, legales, pero con un peso simbólico que me hizo sentir, por primera vez, libre. Caminé afuera con Ariadne y respiré hondo. ¿Y ahora?, preguntó ella. Sonreí. Ahora empiezo de nuevo. A veces, por la noche, todavía pienso en lo que habría pasado si aquella tarde no hubiera vuelto temprano a casa, si Lía no hubiera llamado a la policía, si no hubiera descubierto nada. Tal vez seguiría viviendo en una mentira confortable, creyendo que todo estaba bien. Pero la verdad, aunque duela,
siempre llega como una forma de rescate. Hoy vivo tranquilo. No con la felicidad brillante de los comerciales, sino con la serenidad de quien sabe lo que perdió y aún así, agradece lo que quedó. Sigo hablando con Ariadne sobre planes, viajes, trabajo, y a veces ella me mira y me dice, no pareces el mismo hombre que conocí aquel día. Y tiene razón. No lo soy. Porque a veces la vida te rompe, no para destruirte, sino para obligarte a armarte de nuevo con piezas más fuertes. Y cuando pienso en Lía, en su sonrisa, en su traición, en su carta, no siento odio. Solo distancia. La distancia necesaria para entender que no todos los amores son destino, algunos son lecciones disfrazadas. Y esa, quizá, fue la venganza más grande de todas. Seguí viviendo, sin ella, pero más completo que nunca. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.